Aleluya, Dios les bendiga, bendiciones, saludos a todos los que están en sintonía a través de Radio Redimido. Saludando a nuestra amada pastora Melita Isabel, directora de esta emisora, y a todos los radios escucha que están en sintonía a través de República Dominicana y a donde puedan nos llegar a través de las redes sociales. Dios les bendiga por acá este humilde servidor, evangelista Alexander Medina, de Venezuela. Quiero compartir la palabra del Señor, primera de Tesalónica, capítulo 4. A la altura del verso 15 vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de manto y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dios bendiga poderosamente esta palabra. Quiero hablar bajo el tema el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia del Señor. Muchos están esperando la segunda venida de Cristo. Me ha tocado predicar en ocasiones y preguntar cuánto esperan la segunda venida de Cristo, y muchos levantan la mano. Pero la iglesia de hoy en día, el hombre y la mujer de Dios, no está esperando la segunda venida de Cristo, que es algo muy distinto al arrebatamiento de la iglesia. Primero ocurre el arrebatamiento de la iglesia, lo que hemos leído. El Señor descenderá del cielo, pero Él no llega a la tierra. Él no pone sus pies sobre esta tierra y va a escoger uno por aquí, uno por allá, sino en las nubes. Las nubes es lo que se conoce como el primer cielo. Existe el segundo cielo, donde están los planetas, el universo, y existe el tercer cielo, el trono de Dios. Pablo lo pudo testificar, dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y eso nos explica muchos detalles. Y aquí en la Biblia, cuando dice y descenderá del cielo, y en las nubes los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros que estamos vivos, dice el apóstol Pablo, no nos precederemos, no nos vamos a adelantar, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. En el aire el Señor nos espera y allí vamos a las bodas del Cordero. Y mientras que aquí en la tierra se desata lo que se llama el periodo de la gran tribulación. Son eventos diferentes. Después del arrebatamiento de la iglesia a la humanidad, le quedan 7 años de vida sobre esta tierra. Al final de los 7 años, que es lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación, al final de esos 7 años, dijo Jesús en Mateo que si Él no acortase esos días, ninguna carne quedaría viva. Él tiene que acortar los últimos 3 años y medio de gran tribulación. Es donde Él aparece en su segunda venida. Viene con la iglesia que es arrebatada, con los ángeles de Dios. Y allí sí viene, pone sus pies sobre el monte de los olivos. Y ahí desciende y ahí establece su reino milenial. Un reino donde Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores en toda la tierra. Los que estén vivos en ese tiempo reinarán con Cristo 1000 años. Si usted vive 80, vive 100, despreocúpese. En el milenio va a vivir 1000 años. Mucho más que Matusalén, el hombre que registra la Biblia, que duró 969 años. Es el hombre que más
años duró según la historia bíblica, por 969 años. Usted vivirá 1000 años en el milenio, el día que Dios establezca su reino milenial. Pero al hablar del arrebatamiento de la iglesia, estamos hablando de un hecho que todos los cristianos estamos esperando: el arrebatamiento de la iglesia del Señor. En estos días hablábamos acerca de las señales antes del fin. Lo que estamos viviendo son señales de que el arrebatamiento, el aparecimiento de Jesús en las nubes, arrebatar a su pueblo, a esa iglesia, está a las puertas. Hablábamos del nuevo orden mundial que se está cocinando, donde el dólar va a desaparecer. Todo esto está dando a pie para darle entrada a lo que será el periodo de la gran tribulación con este hombre llamado el Anticristo. El Anticristo vendrá a gobernar la tierra durante 3 años y medio, con prosperidad, con paz y muchas cosas. Estamos viendo señales como los terremotos, las guerras, señales de guerra. Estamos viendo tsunamis, estamos viendo cambios climáticos en las distintas esferas. Estamos viendo cómo la ciencia ha aumentado. Todo esto da pie de que el arrebatamiento de la iglesia del Señor está a las puertas. Cristo viene a levantar un pueblo, separará en las nubes los muertos en Cristo. Todas las personas que han muerto en Cristo, es en Jesús de Nazaret, no el perdido. Hay gente que muere sin Cristo y se pierde, se va a una eternidad separado de Dios. ¿A dónde van los que mueren en Cristo? Van al paraíso de Dios, vestidos con ropas blancas, con palma en las manos, esperando cuando ellos vengan a buscar su cuerpo aquí en la tierra, y serán transformados, un cuerpo glorificado en la quinta dimensión. Vienen a buscar un cuerpo glorificado, así como lo tuvo Jesús el día que resucitó entre los muertos. Eso se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Pero me llama la atención 2 hombres de Dios como Enoc y Elías. Fueron los 2 hombres que registra las Sagradas Escrituras que ellos no vieron muerte. Enoc caminó con Dios y Dios lo desapareció, lo raptó, se lo llevó. Elías, Dios lo mandó a buscarle en un torbellino de fuego, lo arrebató de la tierra en la presencia de ojos como el de Jexi, que vio cuando su amo fue arrebatado. Eliseo vio como Elías fue arrebatado a la presencia de Dios. Y esto nos enseña, amados hermanos, la Biblia dice de que no caminó con Dios. Enoc tuvo una relación con Dios. Y es igual lo que hoy en día, el hombre que tenga una relación con Dios, no una religión, no algo falso, es una relación de Dios y el hombre. Dice la Biblia que la intimidad íntima de Jehová son con los que temen su nombre, con los fieles de la tierra. A él le hará revelar su pacto. Es decir, Dios camina con gente que teme a Dios, con gente que se ha guardado en intimidad, en la presencia de Dios, gente que se ha consagrado al Señor, que le ha dedicado tiempo al ayuno, a la oración, a la búsqueda, a la palabra, santificarse, apartarse del mal, a limpiar su corazón de toda contaminación de este mundo y tener una relación con Dios. Caminar con Dios significa morir al viejo hombre, significa caminar en el Espíritu. La Biblia dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son fornicación, es mentira, es odio, es rencor, es amargura. La gente le gusta odiar, le gusta tener rencor. Gente que ama este tipo de cosas. Y esta gente no puede tener relaciones con Dios, porque Dios no puede depositar su confianza, su espíritu en un vaso sucio. Necesita un arrepentimiento, alinearse con el Dios del cielo. Y no caminó con Dios y Dios lo arrebató de esta tierra y se lo llevó a la presencia del Señor, al paraíso de Dios. Y así va a ocurrir en este tiempo con la iglesia del Señor. Caminar con Dios significa morir al ego, significa morir a la carne. Pablo escribe en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice: mas no vivo yo,
Más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Significa crucificar el ego. Es morir, es crucificar ese ego, esa persona pecaminosa. Hay que matarla, hay que hacerla sufrir. La Biblia dice ya en Colosenses capítulo 3, verso 5, hacer morir las obras de la carne en vosotros, hacer morir la fornicación, la mentira, el pleito, el odio. Pongo como referencia, usted agarra un animal, lo amarra o lo encierra allí en una jaula, no le da comida, no le da agua, que no le entre el aire, mano, a los días o a las horas, ese animal muere. Es semejante a lo que el apóstol escribe y se hace morir en vosotros la fornicación. Y es una referencia que el hombre tiene que determinar, apartarse del pecado. Hay gente que quiere que Dios le quite el deseo de aquello, el deseo del otro. Dios no le va a quitar el deseo a nadie. Los deseos van a estar allí mientras estemos vivos. Todos tenemos deseos, todos tenemos pasiones. Pero nosotros no debemos de darle rienda suelta a las pasiones. Eso se llama tener dominio propio. Yo me domino mis egos, domino mi pasión y lo tengo ahí dominado. No dejo que me domine, sino que yo domino el ego, domino mi ego. Y hacer morir es hacer morir el pecado del chisme, el pecado de la pornografía, el pecado del vicio, de la mundanalidad. Hay gente que no puede esperar que llegue un fin de semana porque todo lo gasten en alcohol, en drogas, en el mundo, en el pecado. Y ese tipo de personas no puede ser arrebatado a la presencia de Dios. Enoc caminó con Dios. Y para caminar con Dios hay que hacer morir las cosas terrenales de este mundo, la ira y el enojo y muchas otras cosas que a Dios no le agrada. Santificarse en su palabra, guardarse para Dios, íntegro delante del Señor para ser arrebatados a la presencia de Dios, para irnos al reino de los cielos. Tenemos que estar preparados. El otro hombre fue Elías. Elías, en medio de una apostasía en que vivía la nación de Israel. Apostasía significa apostatar de la fe. Cambiaron a Dios por Baal. Cambiaron lo puro por lo impuro. Cambiaron la luz por las tinieblas. En este tiempo hay gente que son amadores de sí mismos. Estamos viendo apostasía en muchos templos, en muchas iglesias que han cambiado la doctrina santa del Evangelio del Señor. Se han corrompido dentro de sus formas de ser. Y todo esto también es una señal de que el Hijo del Hombre viene a arrebatar la iglesia del Señor. Dice que dos estarán moliendo en el molino, uno será tomado y el otro será dejado. El que camina con Dios será arrebatado. Las iglesias frías, muertas, llenas de mundanalidad y de pecado, se quedarán aquí en esta tierra. Eso es lo que ocurrió con Elías. El pueblo se había claudicado, estaban adorando a otros dioses, le dieron la espalda a Dios. Eso significa para la iglesia en este tiempo, donde mucha gente quiere ir a una iglesia donde ellos se sientan chéveres, donde le pongan alcohol, donde le pongan el juego, luces, donde hagan conciertos mundanos. Ellos se sienten bien ahí porque se identifican con su mundanalidad. Eso es apostasía, bobinaciones dentro de muchos templos y dentro de muchos altares. Pero la iglesia de Dios, así como Elías, que no se contaminó, como Daniel, que no se contaminó con la comida del rey, sino que propuso en su corazón, aleluya, de servirle a Dios, de guardarse para Dios. Así también es la iglesia en este tiempo, que vive el camino de la justicia, el camino sagrado, consagrado, el camino de la santidad y el camino de la santificación, apartado del mal y del pecado. Esa es la iglesia que va a ser arrebatada. Ese es el hombre que va a escuchar la voz del cielo como un trueno, como arcángel, como trompeta de Dios, y será arrebatado a la presencia del Espíritu Santo del Señor. En el arrebatamiento de la iglesia, Elías caminó. Elías tuvo comunión con Dios. Dios lo usó en milagros,
lo usó en prodigios, señales, grandes cosas, proezas, que Dios levantó a este hombre Elías y fue arrebatado. La iglesia de Cristo se identifica así como Jesús anduvo. Son los hombres y mujeres que Dios usa en liberación, Dios usa en profecía, Dios les usa y les muestra y les revela las cosas que van a suceder pronto. Hoy el Señor me daba una revelación acerca del arrebatamiento. Por ahí está rodando el video del audio con el arrebatamiento. Queda poco, donde el Señor decía: aceleren el paso, porque mi arrebatamiento está en breve. Mi arrebatamiento será en breve, dice el Señor. Y está llamando a la humanidad a un arrepentimiento genuino. Pueblo de Dominicana, si te dice el Señor, acelera el paso porque mi arrebatamiento es en breve. Vengo por un pueblo que se ha apartado del pecado. Apártate del pecado. Acércate a Dios, busca su presencia. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Estamos viviendo los últimos minutos, segundos de vida sobre esta tierra. Los cimientos van a ser sacudidos, los terremotos, los tsunamis, las cosas que van a acontecer. Esto que estamos viendo no es nada comparado con el juicio divino, con el juicio del día de la ira de Dios. Después del arrebatamiento de la iglesia, esto se va a convertir en un caos muy tremendo. Pero Dios quiere arrebatarte. Dios quiere que seas parte de ese arrebatamiento, porque Él quiere salvarte. Él quiere revelarte, llevarte al reino de los cielos. A su nombre sea toda gloria. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Percíbete, Dominicana, Centroamérica, el Caribe. Percíbete, porque el Cristo de la gloria está a punto de aparecer en las nubes para arrebatar a su pueblo, para arrebatar a su iglesia. Yo te bendigo con esta palabra, te bendigo con esta bendición del Señor, para que seas parte de ese arrebatamiento, para que tengas comunión con Dios. Acércate al Señor. El llamado de alerta es para toda esta humanidad, para que se acerque a Dios, apartado del pecado, apartado de las cosas inmundas, y yo los recibiré, dice el Señor. Yo los recibiré como mi pueblo, los pondré en mis manos, los llevaré a la presencia de Dios, los salvaré del lago de fuego, los salvaré del tormento eterno. Quiero darte vida, mujer que me escucha, quiero darte vida, te dice el Señor. Acércate a Dios, acércate a su presencia, busca su rostro, porque estamos viviendo los últimos tiempos y el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Yo te bendigo con esta palabra de Venezuela, este humilde servidor, evangelista Alexander Medina. La paz de Dios sea contigo, la paz del Rey de Reyes te acompañe y te bendiga. Acepta a Cristo, repite estas palabras: Señor, hoy te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida para el gran día de la vida eterna. Bendigo tu vida, oro por estas personas que hicieron esta confesión, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, que sus nombres permanezcan escritos con letras de oro en el libro de la vida para el gran día de la vida eterna. Bendiga, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shalom en paz.